Hello family, bienvenidos aquí una vez más al canal y no se pierdan este video porque vamos a ver lo que es la vida de unos cubanos aquí en Berlín. Estamos ahora frente al Loto, es una especie así como de estanquillo donde puedes comprar estos tickets. Esto es para el bus y cuesta 2.80 euros. Familia, ustedes saben que la tecnología ahora ha avanzado y nosotros estamos, estamos en un lugar de esto. Míralo aquí. Estamos aquí. Y entonces, exactamente aquí es donde vamos a cambiar el... Encendida la cámara. Familia, mira, esto es tecnología. Aquí en el Reichsbank ya sabemos que es donde se cambia dinero porque estuvimos una vez cambiando dólares aquí. Y entonces buscamos la ubicación, cómo es exactamente. Nos guiamos y por supuesto vamos a ir ahora en bus y él te va a decir exactamente cuál es el bus que debes de coger y todo. Nosotros ya lo sabemos, cuál es el número de nosotros y hasta dónde tenemos que llegar. Y entonces eso es una gran ventaja. ¿Qué sucede? Que nosotros vivimos en un país latinoamericano donde no hay la afluencia de dólares y euros, principalmente en Cuba, que había una situación ahora muy compleja, que no hay turismo y entonces a veces se hace bastante complejo y lo que más fácil se consigue es el dólar y aquí hay que cambiarlo por el euro. Señores, actualmente les vamos a mostrar qué precio tiene. La semana pasada tenía 0.77 el cambio y esperamos que esta vez sea más alto, así que acompáñenos en el recorrido. Ahí está Diel buscando cómo llegar. Algo que me gusta cantidad de Alemania y sobre todo aquí de Berlín es la tranquilidad. Todo es muy tranquilo, muy callado. A los alemanes les gusta mucho andar en bicicleta. Donde quiera vas a ver bicicletas, miren. De niños, donde quiera. Ay no, yo recuerdo que la otra vez nos fuimos por aquí. Él se va riendo porque yo realmente la orientación la tengo un poco desorientada. Pero miren qué bonito está este edificio. Action, masivo, Tate, Things, cosas. Sí, está muy bonito. Vamos, ¿nos vamos en esta bicicleta? Bueno, mira, eso es otra de las cosas que podemos señalar. Mira, en casi todas las calles te puedes encontrar este tipo de bicicletas, este tipo de transporte, que lo estuvimos pegando ahora mismo Gretel y yo, y le estuvimos comentando a Gretel, en cualquier momento podemos poner la aplicación. Sobre todo en esta, ¿no? Y bueno, en esta también podemos ir. Estas son eléctricas. Sí, y esas las puedes encontrar en cualquier lugar. Aplicación, mira esto. Pagar y listo. Las máquinas de escribir. Si mi tía ve una máquina de escribir de esa, caballero, donde quiera que la vea, ella tiene que tocar. Porque ella antes le gustaba escribir mucho y entonces eso era como un hobby, trabajando en los correos donde más se utilizaba ese tipo de máquinas. Y mira, verlas aquí es sorprendente. Entonces, familia, ¿qué ustedes creen? ¿Qué les parece a lo que estamos viendo ahora mismo de las calles de Berlín? Ya estamos llegando aquí a la parada, donde vamos a tomar el autobús nosotros, y en este caso es el número 46. Es el número 46. También podemos ir caminando alrededor de 39 minutos, pero son 2,5 kilómetros. Pero mirando, teniendo esta vista es fenomenal. Bueno, él me preguntó cuántas paradas eran, sí. Y yo le dije como 4 o 5, pero bueno, es que aquí las paradas son bastante cortas, la verdad. Claro. Pero parece que el precio del ticket viene también con la cantidad de paradas que vas a hacer. Sí. Hablando de los tickets, sí, señalar que preferentemente hemos leído y nos han dicho que es mejor comprar el ticket de un mes completo, que puedes andar por toda Alemania. Tiene un valor de 50 euros, 50 de tantos euros, familia, y te sale mucho más. Pero puedes viajar todo el país, así sea, mismo. Con eso me parece espectacular. Sí, es espectacular, realmente, sí. Y se ve bastante económico para otras cosas, porque si pagas el ticket diario te puede salir un poco más caro. Claro. Ya estamos en la parada, hay que esperar ahora que pase. ¿Dónde viste? Mira, sí, míralo ahí, M46. Nos tenemos que bajar ahí en esa parada en el zoológico. Y apurarnos cuando nos vayamos a bajar, no sea que nos pase igual que el otro día, que nos quedamos. Sí, nos quedamos. Porque estábamos con la niña, no le vamos a apurar tampoco, y entonces... ahí sí nos esperan. Aquí sí, los alemanes son muy fieles a la hora. Sí, es precisamente estricto. Aquí. Bueno, mira,
nosotros, este es el M46 y dice que saldrá a las 4:48 es las 4:44, faltarían 4 minutos exactos y el recorrido tiene un valor de 4 euros, es decir que tiene un tiempo de 16 minutos de recorrido. Hinter der Tür bitte Abstand halten. Bueno, familia, mira, ya estuvimos llegando aquí donde podemos ver líneas de ómnibus, hay amarilla, hay unos blancos, aquí llega el M10, el M46 y M49 y eso que se ve aquí, que es el U-Bahn, es el metro que hay por debajo. Y acá al frente, es, como decir, una terminal de trenes y bueno, por supuesto hay muchas cadenas de tiendas y demás. Vamos a cruzar por aquí. Y familia, aquí es donde vamos a hacer el cambio de los dólares por los euros. Está aquí en esta parte aquí debajo de la estación de trenes. Y mira, hay un McDonald's. Mira, algo que tenemos que hacer es probar los McDonald's de aquí de Berlín, que hemos probado algunas cositas. Llegará y delicioso. Ten cuidado aquí con los taxis, que hay bastante, igual que bicicleta. Muchas. Sí, aquí al frente está el zoológico. Mira, por allá la jirafa y por allá está el mono, el monito. La oficina de cambio está acá adentro. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver el cambio. Por aquí estamos y está en lo mismo. En 0.77. Bien bajito, señora. Aquí lo que hace falta traer es, mira, libra esterlina. libra esterlina y mira Y franco suizo. el franco suizo y el de Inglaterra. Mira, el dólar inglés está bastante. O sea, que no recomiendas traer pesos cubanos. No, eso no aparece ni en la lista. Pero mira, Ay, Dios mío. están pagando muy bien el cambio, ya como dijo Greta, la libra. Para las personas que los ven desde Brasil está 13.51. En Polonia 20. Sí, y esos son los precios que mejor están ahí. El dólar americano a 0.77. Bueno, familia, incluso cambiándolos en Cuba, según el precio que estamos viendo aquí, porque en internet que te dice que está a 0.85, pero si vienes a cambiarlo aquí pierdes, si lo cambias en Cuba todavía estás ganando. a cambiar dólares en Cuba. Sí. No lo traigan para acá. Dólares por euro.